o sea, sin introducirle agregados. ¿Y cuáles son, digamos, los deberes que el cargo le impone y por cuya infracción será responsable conforme a las leyes? ¿Verdad? Esta cosa no está dicha muy expresamente, pero hay ciertos delitos y ciertas infracciones que son de carácter constitucional y que son por las cuales va a responder el presidente que llega a protestar ahí. ¿Verdad? Esas disposiciones están establecidas, o esas infracciones están en el artículo 244 de la Constitución, que dice que la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto durante el periodo presidencial dentro del cual se cometieron. Y estas disposiciones del artículo 244, la única vez que se ha definido cuáles son esas disposiciones de que habla el artículo 244, voy a dar este avance por si no lo saben, de que la única vez que se ha definido eso fue cuando el doctor Hernández y su servidor formábamos parte de la Sala de lo Constitucional, que declaramos que la ley de amnistía no era inconstitucional, y allí, en la ratio decidendi de la resolución, o sea, la explicación o el argumento que se daba para dar esas definiciones, se dijeron: las disposiciones o infracciones a las disposiciones constitucionales de que habla el artículo 244 son estas, estas y estas, ¿verdad? No las digo acá porque nos vamos a extender mucho, pero el que quiera ver eso, que vaya a ver la resolución o la sentencia de la ley de amnistía emitida por la Sala de lo Constitucional. Ok, doctor Hernández Valiente, ya habíamos dejado la pregunta sentada antes de la pausa comercial. Hablamos de indicadores. ¿Qué tiene que ver la institucionalidad en términos de inversión? Si hablamos de un clima de negocios, El Salvador creció alrededor de 1.10, 1 más o menos 5. Esto de criterios si cambia. Algunos dirán, mire, ¿y qué tiene que ver el tema de institucionalidad? Porque obviamente este tema, dentro del segundo confacto, es un indicador para que se nos sea entregado esta posibilidad de inversión en nuestro país. Y quiero citar dos ejemplos claros, porque pareciera que la Sala de lo Constitucional tiene la guillotina después de los comicios electorales. Uno de ellos es la Sala de lo Contencioso Administrativo, conociendo un recurso en contra de la Sala de lo Constitucional, cuando en el pasado ya había advertido que no podía conocer sobre hechos políticos, además de que el término en el cual ha pasado más de los 4 años, etcétera. Pero además, también el tema de los asesores políticos dentro de la Asamblea Legislativa, cuando la Ley de Acceso a la Información Pública dice que la Sala de lo Contencioso no tiene jurisdicción. ¿Qué parte no entienden los políticos del daño que le están causando institucionalmente a nuestro país? Yo creo que la prevalencia de intereses partidarios, digámoslo así, o políticos de grupo, o de políticos en cargos públicos que defienden sus posiciones, no puede trascender e ir más allá del marco normativo. Es decir, el derecho de libertad de configuración legislativa, por ejemplo, la Asamblea dice que lo tiene en forma absoluta, y que la Sala, no hay ningún tribunal que se pueda meter en lo que ellos hacen normativamente. Y esto es un concepto erróneamente calificado e inconstitucional, porque ellos tienen un marco de límite que es la Constitución y la ley, por supuesto. En el caso de la Sala de lo Contencioso, yo lamento mucho la instrumentalización que se está pretendiendo hacer por parte del diputado Reyes. Digo con nombre y apellido porque como es el presidente de la Asamblea, es que más notoriedad tiene, y entonces él ha dicho: yo no cumplo la ley hasta que no resuelva la Sala de lo Contencioso, y no declaro, no me abro a decir quiénes son mis asesores ni cuánto ganan, porque no me da la gana.
Y como no me da la gana, meto este recurso, instrumentalizo a la sala de lo contencioso y me burlo del Instituto de Transparencia y me burlo de la misma ley que yo pronuncié. Me parece que esto, al final de la historia, son cuentas pendientes que tendrá él, su partido, pero alguien tendrá que pagar esos platos rotos que estamos viviendo y observando en sede legislativa. A mí me parece que el clima de inversión tiene mucho que ver en esto. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos clima de inversión? Todos sabemos que la inversión no es entusiasta, la inversión es cautelosa y es hasta temerosa. Y hay frases muy salvadoreñas que expresan, bueno, en momentos preelectorales, como en el año 2013 o en este mes, el dinero se esconde. No es que se esconda el dinero, pero la gente es muy precavida con su gasto, la gente es muy cautelosa con su inversión, y nadie va a invertir en un país en donde las reglas del juego no estén dadas en una forma clara. Y esta es la función principal de la Constitución. La Constitución establece las reglas del juego y les dice cuáles son las reglas básicas del juego, en una forma incompleta, porque la Constitución es un documento inacabado, ¿no? Es un documento que se desarrolla a través de legislación secundaria. Entonces, en algunos casos hay aplicación directa, pero normalmente la Constitución no puede ser casuística, no puede ser reglamentaria y sustituir un reglamento con los detalles. No, la Constitución da las bases y entonces esas son las bases que tienen que desarrollarse con un espíritu democrático, con un espíritu de igualdad, el famoso fair play inglés, que deberíamos de tenerlo aquí, en donde el inversionista sepa a qué atenerse. Los ejemplos del 2013 de CNL, por ejemplo, de arbitraje, han borrado un clima de inversión adecuado para El Salvador. Y el costo político lo paga el salvadoreño. Porque, ¿qué pasa? El país no se desarrolla. ¿Cuáles son los, según sepa, los índices de desarrollo que estamos teniendo, que tú mencionas hace un momentito, Sergio? 1.3, ¿qué se esperaba? 2.5, jamás vamos a llegar ni siquiera al 2%. Hay que darle las gracias a FUNE por eso. Hay que darle las gracias a los que manejan al gobierno, porque de ahí nace la iniciativa de no utilizar unas reglas del juego claras, ni siquiera legalmente y mucho menos constitucionalmente, y los ejemplos de los dos presidentes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son sumamente elocuentes en cuanto a esto, y lo vemos manifestado en el retraso de Milenio 2. No lo dicen los Estados Unidos muy claramente, pero dice, ahí no hay clima de inversión adecuado para llevar un Milenio 2 adelante. Tienen que haber reglas del juego claras, entonces vamos. Bueno, pero centrémonos sobre el tema de la sala de lo constitucional, de lo contencioso. Usted acaba de mencionar una situación, admisión de la demanda de los asesores, y el argumento fue que le causaba un grave perjuicio económico a los diputados el pagar una de estas situaciones. Y quiero centrarme en la sala de lo contencioso, en el clima de inversiones, porque aquí han pasado una gran cantidad de instituciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y yo siempre menciono esta frase de Claudia Umaña, la política de la gaveta. ¿Cómo va a venir una persona a invertir cuando se va a ir a un juicio y le van a engavetar el juicio en la sala de lo contencioso? Que no lo he dicho yo, señores, para que no estén sudando calenturas ajenas después de que yo estoy diciendo las cosas a los magistrados. Lo han dicho acá diferentes analistas que han venido a las diferentes entrevistas. Cuénteme. Bien, es de todos conocido las dilaciones de la sala de lo contencioso, que no es exclusiva de las magistradas y el magistrado que están ahorita ahí. Esto viene desde hace muy atrás, y por más que tratamos desde la sala de lo constitucional de dar un poquito de ejemplo de que sí las cosas se podían hacer distintas, los litigantes de la materia contencioso administrativa se sienten satisfechos cuando la sala les admite en 11 meses una demanda. Entonces, es cierto, no es que haya un engavetamiento, yo no sé, pero hay una limitada y pobre capacidad de ejecución procesal de parte de esta sala. Pero otras las admiten rápidamente, doctor. Bueno, estas que son de sesgo político fueron admitidas en muy poco tiempo y aún contra ley expresa. Y de esa podríamos hablar
a profundidad. Fíjese que, eso lo déjeme dar un pequeño detallito porque aquí no me puedo quedar con la gana. Lo admiten por violación en un proceso. La demanda es contra la Asamblea Legislativa. Y ellos dicen que los errores del procedimiento de propuesta de candidatos a magistrados los cometió el Consejo. Entonces, si los cometió el Consejo fue en sede administrativa y el Consejo no lo han demandado. Demandan a la Asamblea y el error lo cometió el Consejo. Y admiten. O sea, mueve a risa, pero es una vergüenza. A mí me da vergüenza realmente ver que hay una admisión por un acto que ni siquiera y ellas mismas dicen que lo cometió, porque ahí no votó el magistrado Argueta, que es porque el procedimiento está mal, pero el procedimiento fue en sede administrativa, no en sede legislativa. O sea, errores de este tipo se vuelven de naturaleza política y tema de debate en un medio como este, porque no puede ser escondido. El ciudadano tiene que saber cómo resuelven sus jueces para que después no, y las críticas que les hacemos para que tal vez rectifican o aceptan sus errores, que es de humanos, y puedan corregir la plana y encauzarla por los sesgos que debe de ir, la legalidad, respetar el principio de legalidad. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos en minutos con más de Debate Político. Gracias por continuar con Debate Político. Vamos a dar lectura rápidamente a los tuiteros, los tweets. Vamos a ver. Mario Grisales dice lo siguiente: la Asamblea Legislativa actual es la peor. En 20 años, el 80% de sus integrantes piensan en ellos, no en el país. Su presidente es tibio. Emilio Monterrey nos dijo, asimismo, como dice su invitado, el verdadero poder radica en el pueblo y no en ninguna sala, queriendo ser un poder más y adicional. También agregaba Emilio, seguramente algunos fallos incomodan por claramente y de lejos tienen sustancia política, dice. Rafael Mengíbar nos dice, la Constitución no es un invento pasajero, es la institucionalidad en el texto para el contexto social permanente. Nos dice Otto también, el poder del pueblo está en ser organizados y aunque los poderes fácticos quieran volver a sus andanzas, no podrán, no volverán. Juan Pueblo dice, ¿será posible que anulen toda la ley de amnistía o solo los crímenes de lesa humanidad? Mario Grisales nos dice, la Sala de lo Constitucional ha evitado el autoritarismo que quiso ejercer el presidente y el 60% de la Asamblea. Juan Pueblo nos decía también, ¿qué partido ha sido el que más ha atacado la institucionalidad en los últimos tiempos? Ale Canal nos dice, ¿quién gana y quién pierde con los enfrentamientos entre los órganos de Estado? Gina nos dice, ¿me pueden decir si afectaría al Estado de Derecho que un partido político tenga control sobre las instituciones del Estado? Así que bueno, esto es algo de lo que tenemos en nuestras redes sociales. Vamos ahora con Sergio y con el doctor Mario Solano y el doctor René Hernández Valiente. Muchísimas gracias, Carlito. Muchísimas gracias a usted también por la cantidad de preguntas y observaciones que usted esta noche en Debate Político le traslada a nuestros invitados. Y con mucho gusto arrancamos, doctor Solano, reaccionando a la cantidad de preguntas muy acertadas y valederas, por supuesto, que el público salvadoreño esta noche ha articulado para ustedes. Bueno, hay varias cosas importantes que hemos escuchado acá de parte de las personas que han intervenido. Pero me llaman la atención fundamentalmente dos interrogantes. Una se refiere a las características del Estado de Derecho, es decir, cuándo realmente estamos en presencia del Estado de Derecho. Quiero decirles una cosa que es importante. El Estado de Derecho ha sido superado ya. El Estado de Derecho clásico, pues, el que surge a partir de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa y de la independencia de los Estados Unidos, que son los tres grandes movimientos históricos que dieron origen al Estado de Derecho, que tiene básicamente tres cosas: la separación de poderes, la institucionalidad, de que hemos hablado acá, la institucionalidad democrática, y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Eso básicamente hace que un Estado se considere como un Estado de Derecho.